Vamos a ver ahora realmente cómo se hace, Aurora, cómo se hace el trabajo, digamos, ¿verdad? El trabajo de campo y cómo se da esa fuerza que parece que nos falta, o ese reconocimiento a lo que es el español y el estatus del español en las redes sociales y en lo que es realmente el ciberespacio. Aurora Centellas es una doctora en lengua española y en sus literaturas y tiene una experiencia fantástica que va a poner, por así decirlo, sintetizada, eso sí, no te puedo dar más que media hora. Bueno, pero ya sabes cómo se las gasta Carlos, ¿no? Venga, cuando quieras, Aurora. Carlos me ha hecho el favor de yo tener que hablar menos tiempo y así ya... Y además me ha ahorrado mucho trabajo porque ha dicho cosas muy interesantes que yo ya no voy a tener que decir aquí. Bueno, en primer lugar yo quiero dar las gracias... El micro. Bien, nada, en primer lugar yo quería dar las gracias a las personas que han hecho posible este evento, que son Manuel Lucena y María Saavedra, y a aquellos que han apoyado el evento, como ha sido el CEU, que nos ha dejado estar hoy por aquí, y la institución naval, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, porque el español siempre, como decía Carlos, es el olvidado, y nosotros no nos creemos todo lo que realmente el español, la realidad del español que tenemos. Todo el que me conoce sabe que soy una gran defensora del español y camino ahora por el ciberespacio, por sus océanos en Internet, pero siempre con la meta de internacionalizarlo, porque creo que es algo que se lo debemos. Así que muchas gracias. Tenía razón Joan cuando decía que Manuel es peregrino y que nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar con él. A mí cuando me llamó yo dije, Cátedra Elcano, Manuel Lucena hispanista, ¿qué voy a hacer yo entre ellos, ¿no? Y pensé, bueno, algo se le habrá ocurrido para mí porque es un gran peregrino. Y efectivamente el título, la verdad es que no puede ser más bonito, el español peregrino, mares, puertos y lugares de encuentro. El español es y sigue siendo un idioma peregrino, un idioma global que camina y avanza en nuestro tiempo. Y esto hace que el español sea la lengua más hablada en el mundo y que camine hacia su internacionalización. Con esta charla yo quiero poner en valor la investigación universitaria con aplicabilidad a escenarios reales que están vinculados a la realidad social que tenemos. En esta sesión vamos a hablar bueno, en primer lugar lo voy a dividir prácticamente en dos partes porque no tengo mucho tiempo. Voy a contextualizar cómo está el español en la educación o cómo está el español en la universidad, qué hacemos con él, ¿no? Y luego voy a hablar de una propuesta que hicimos para trabajar el español en las redes, para trabajar el español a través de ese océano que hoy hemos marcado y que hace que el español siga su peregrinaje. ¿Por qué? Voy a hablar de entornos virtuales de aprendizaje, voy a hablar de modalidades educativas, voy a hablar de escenarios para la comunicación y el conocimiento y, en definitiva, voy a hablar de transformación, esa transformación digital a la que debemos responder porque es un gran reto tecnológico el que tenemos, ¿no? Ahora venía de una institución y hablaban de la importancia de la educación, ¿no? Cómo enfrentarnos a educar o a enseñar a personas que realmente el único contacto que tienen para educarse es el TikTok, por ejemplo, no las instituciones. A lo largo de esta pequeña sesión voy a intentar explicar cómo lo veo yo y cómo creo que podríamos hacer algo bastante interesante los docentes y las instituciones en este campo. Bien. Hay una transformación digital en la que estamos inmersos que nos lleva a desaprender para volver a aprender. Las formas de acceder al conocimiento nos llevan a
rediseñar, yo como Carlos vamos a rediseñar la enseñanza, y eso nos invita también a volver sobre el concepto de aprendizaje. Una transformación que nos invita a reflexionar sobre dicha transformación, porque somos sujetos activos que somos capaces de generar realmente cambio significativo ante el momento en que nos encontramos ahora. En la actualidad hay varias formas de acceder al conocimiento a través de un aprendizaje formal, que es un aprendizaje en las instituciones de forma reglada, a través de un aprendizaje no formal, es un aprendizaje fuera de las instituciones, no reglada, o a través de las actividades que hacemos con las familias, con los amigos, con el ocio. Y eso es lo que llamamos aprendizaje informal. Bien, pues de las tres formas de acceder al conocimiento, la que prioriza en este momento es el aprendizaje informal, porque se concibe como experiencial. Eso nos lleva a decir que el aprendizaje es un hecho social que se apoya en las interacciones de sus participantes, o es un proceso individual social que transforma las experiencias en conocimiento. A través de los medios se genera, ya lo sabéis, muchísima información en diferentes formatos y soportes que nos hacen ser protagonistas siempre del aprendizaje. Y hemos pasado de ser consumidores de la información a prosumidores de esa información. Nos hemos apropiado, sí, sé que lo tengo aquí, nos hemos apropiado cognitivamente de la tecnología y para aplicarla a distintos entornos. Yo no sé vosotros, pero para mí la tecnología, que soy inmigrante digital, me ayuda en mi vida diaria, pero también me ayuda en mi profesión. Para los nativos digitales, la tecnología es una forma de vida. La generación de ahora tiene dos vidas, tiene muchísima suerte, no me digáis que no. Tiene una vida presencial y tiene una vida virtual. Y en ambas vidas, no lo podemos olvidar, interacciona, comunica, se emociona, pero también aprende. La generación de ahora es una generación que a las instituciones y a los docentes nos ve físicamente, ¿vale? Hay un sitio donde acudir a aprender, pero en su realidad presencial o en su vida presencial, ¿dónde estamos los docentes? ¿Dónde están las instituciones? No nos ven. Y el hecho de que no nos vean hace que no conectemos con ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener presencialidad en la vida virtual de los estudiantes. Si la virtud de la tecnología es crear experiencias de aprendizaje en diferentes entornos y escenarios, para involucrar al estudiante, lo que tenemos que hacer las instituciones es aprovecharnos de esos entornos, de esos escenarios, para evidenciar el uso con propuestas formativas o iniciativas que vayan a conectar el aprendizaje académico o formal con el aprendizaje social o informal del estudiante. Diseñar con y a través de la tecnología nos lleva a desarrollar, por tanto, modalidades educativas, como puede ser el M-Learning o el U-Learning, modalidades educativas aprovechando el asombro como estímulo y, sobre todo, aprovechando la capacidad que tienen ellos para desenvolverse en esos entornos. ¿De acuerdo? Entonces, la tecnología que ha hecho ha puesto a trabajar de forma colaborativa a profesores y estudiantes. Los profesores son los que van a planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero los docentes, va a necesitar del trabajo interactivo y social de los docentes. Estar conectados de manera permanente nos lleva a desarrollar, por tanto, esas modalidades, porque estamos hablando de un concepto que ahora se dice mucho, ¿no? La formación global. Hay una apertura al aprendizaje permanente y al aprendizaje ubicuo que revierte en un aprendizaje informal, en un aprendizaje autónomo de un estudiante que comparte contenido, que interacciona, que comunica, y esto nos tiene que llevar a los docentes, a las instituciones, nos tiene que llevar a diseñar un aprendizaje a la medida.
La sociedad red en la que nos encontramos es una sociedad que ha transformado el aula de lenguas, en este caso, ha revolucionado todo, ¿no? En este caso en el que yo voy a hablar, el aula de lenguas, porque ya no se trata de hacer una transformación de modalidades, un trasvase de contenido, sino de reconstruir el saber entendido como rizomático, es decir, en constante reconstrucción. El contexto tecnológico, por lo tanto, en el que nos encontramos, va a favorecer al estudiante de lenguas extranjeras como agente social que es, porque comunica, interacciona, resuelve actividades de su vida cotidiana en entornos cooperativos, colaborativos, donde va a negociar significado. Y entonces el objetivo comunicativo de la lengua va más allá, porque se enfatiza en lo accional, ¿no? Es un agente social. La irrupción disruptiva de la tecnología nos presenta muchos retos, ¿no? Hay esta sociedad diversa, plural, compleja, tiene interés en la tecnología y cómo esta es un reto para la educación, pero además tiene también interés en la calidad, ¿no? A través de la diversificación de contenidos, a través de modalidades educativas, a través de metodologías nuevas, emergentes, sobre todo tiene interés en una buena enseñanza, en calidad de enseñanza. Y eso nos lleva a dos grandes retos, que son el de la formación integral del estudiante, con el compromiso que tenemos nosotros de desarrollar en él la competencia digital que necesita para desarrollar destrezas y habilidades. Y además tenemos que asumir que hay un impacto tecnológico en los... ¿Cuál es el impacto tecnológico en los procesos que a nosotros nos va a afectar a nosotros los docentes y a las instituciones? Y esto nos lleva a proponer iniciativas y a involucrarlas y a incluirlas, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, se juntan por tanto dos disciplinas muy interesantes, estableciendo un discurso dialógico entre la tecnología y la pedagogía. Cada una de las dos disciplinas va a aportar una serie de estrategias atendiendo a las necesidades que tenemos, y esto hace que adoptemos esas modalidades nuevas, esas metodologías nuevas. Bien, la propuesta de aprendizaje ubicuo, la propuesta de aprendizaje mLearning o la propuesta en redes que yo traigo aquí a través de una propuesta de Telegram, nosotros la elegimos porque se basa en lo experiencial, que es como empezamos al principio, ya que el aprendizaje compartido en el ciberespacio, en este caso en los océanos de Internet, se traslada y se resuelve entre las interacciones de los usuarios. Y esto hace que haciendo que la tecnología empodere y humanice de manera impensable lo humano. Ante esto, la tecnología, por lo tanto, es una actitud, y entonces debemos saber si queremos ser capaces de liderar ese cambio o dejamos pasivamente que se produzcan adaptaciones. Es una elección nuestra. Bien, el punto de partida, por tanto, para nuestra propuesta de aprendizaje ubicuo Learning en Telegram fue realmente si se podía aprender una lengua extranjera sin desatender el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que, como hemos dicho, tenemos que tener presencialidad en esa vida virtual de los estudiantes que están acostumbrados a aprender a través de TikTok. El objetivo, por lo tanto, fue explorar las posibilidades que ofrecían los nuevos entornos de aprendizaje para la formación y el conocimiento de las lenguas, en este caso era del español como lengua extranjera. Hay una brecha digital, yo siempre digo, que no tiene nada que ver con estar o no estar conectados. Hay una brecha digital que tiene que ver con hacer propuestas educativas innovadoras, interesantes, capaces de desarrollar la competencia digital que se necesita para desarrollar habilidades y destrezas que nos hagan avanzar en el siglo XXI. Si no, no vamos a avanzar.
se propone Telegram como este canal de mensajería para estudiar un curso de español como lengua extranjera por las funcionalidades y las posibilidades que tiene la herramienta, ya que se puede introducir contenido en distintos formatos y además la capacidad que tiene el canal para involucrar a los estudiantes. Lo ha dicho Carlos, que hay están 7 horas y media en España con el móvil, ¿no? Por eso se elige esta herramienta. Y además creemos que es una herramienta que va a mediar el aprendizaje y un instrumento idóneo para mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que nosotros queremos hacer, que haya proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Realmente nos ponemos a dialogar con la pedagogía y con la tecnología. A partir de ahora están en contacto y necesitamos 2 fases, una fase de diseño y una fase de aplicación. La fase de aplicación, como comprenderéis, es una fase logiquísima, porque cuando implantamos por primera vez el curso necesitamos saber qué estaba pasando y a partir de esa fase de aplicación volver a hacer otra nueva edición para realmente saber si estamos yendo por el buen camino. A las distintas fases tienen sus dimensiones características. La fase de diseño tiene una dimensión pedagógica, una dimensión técnica y una dimensión física que están asociadas a una serie de variables que tienen que ver, evidentemente, la fase de pedagógica tiene que ver con ese contenido, con las actividades que proponemos, con las estrategias de aprendizaje en el entorno, con la evaluación que vamos a hacer. La clave fue que nosotros dibujamos un curso de español atendiendo al marco común europeo de referencia, es decir, tenían todos los descriptores del nivel A1, por lo tanto, pedagógicamente teníamos que seguir un curso de español al uso, ¿no? Lo que pasa es que estaba introducido dentro de las redes. Dentro de la dimensión técnica tuvimos en cuenta todo lo que tenía que ver con las herramientas de comunicación, chat, forest, streaming, etcétera. Y dentro de la dimensión física, pues todo lo que tenía que ver con la organización. Para la fase de aplicación teníamos en cuenta, evidentemente, la dimensión social con las variables del profesor, el rol del profesor, la comunidad que se generaba en la red social y los roles del alumno. Evidentemente, todo eso estaba mediado por herramientas tecnológicas. Bien, hemos hecho muchas ediciones, el curso lleva 6 ediciones. Ahora os preguntaré, ¿qué creéis? Seguro que Carlos lo sabe, que hemos hecho en la 5ª y en la 6ª edición. No me voy a meter en desarrollarlo todo, pero sí diré que la primera edición solamente tenía contenido formativo, o sea, el contenido de enseñanza de una lengua española. No había interacción, y vosotros me podéis decir, Aurora, ¿cómo no hay interacción si una red social es para interaccionar? Bueno, queríamos saber uno de los aspectos que hemos tocado aquí, y era si realmente el canal, realmente el contenido que ahí se ofrecía, hacía que se desarrollase un aprendizaje autónomo, ¿vale? Y por eso hicimos esta primera edición sin ningún tipo de interacción. Evidentemente, al hacer la fase de aplicación, en el nivel cuantitativo de investigación que hicimos, tuvimos en cuenta aspectos etnográficos, aspectos tecnológicos, aspectos de calidad educativa y de contenido. A todos se sentían cómodos, querían aprender español, la edad y la franja para aprender en un entorno de estas características variaba, tan pronto había ediciones que la edad era de 30 a 40 como que había ediciones que de 40 a 50, es decir, el entorno no era un obstáculo, pero claro, evidentemente querían interacción. ¿Qué fue lo que hicimos ya en las siguientes ediciones? La segunda edición metimos la comprensión de la expresión oral y establecimos grupos de profesores que ayudaban a conversar. Teníamos unas infografías donde se trabajaba todo lo que se había trabajado en el contenido de esa semana, porque el curso dura 10 semanas, de lunes a domingo, a viernes se sube contenido y martes y jueves interaccionaban con el profesor. Esas interacciones se hacían profesor-alumnos, alumnos-alumnos. Y esas interacciones son las que producían la negociación del significado, la construcción del conocimiento, y esas negociaciones e interacciones que se hacían porque eran experienciales, era lo que le llevaba al estudiante a preguntar al profesor, le situaba y ahí aprendía en español. Luego el contenido que tenían formal
es el contenido que tú tienes cuando estás estudiando un curso, un grado, que tienes ese libro y ese libro te sirve de referente. Pero tu profesor en la institución lo que estás haciendo es contestar las preguntas que tú tienes. Las siguientes ediciones introdujimos las otras destrezas, evidentemente, y en la cuarta edición elegimos el streaming, que ahí sí que realmente la clase, la institución, estaba en vivo, porque el streaming lo que hacía era verse las caras con los estudiantes. ¿Qué creéis que hemos hecho en la quinta y en la sexta edición? Pues tan fácil como el amigo de Carlos, Gerardo. Le hemos introducido en Telegram. ¿Por qué hemos introducido a Gerardo? Ya voy a decir ese nombre. Pero ojo, porque eso tiene copyright. Eso tiene copyright. Bueno, ¿por qué le hemos introducido? Le hemos introducido porque se habla mucho de inteligencia artificial. Evidentemente, la inteligencia y la tecnología, la inteligencia artificial, como todo, tiene sus pros y sus contras. Pero nosotros, como formadores, como docentes o como instituciones, lo que queremos es realmente utilizar, aprovecharnos de la tecnología para hacer nuestro trabajo. Y lo que hacemos es formalizar el aprendizaje informal a través del ChatGPT. ¿Qué es lo que hacemos? Le decimos que le pregunte que describa el ChatGPT Antonio Banderas, porque ellos tienen un nivel mínimo de español. El ChatGPT les da la descripción, evidentemente, de Antonio Banderas, y yo entonces les preguntamos que ahora tienen que contestar las siguientes preguntas. ¿Qué verbos se utilizan en la descripción? Estamos aprendiendo gramática. ¿Qué léxico se utiliza para la descripción? Estamos aprendiendo léxico. ¿Y qué léxico nuevo ha aprendido? Y después de todo eso lo que tienen que hacer es subir una fotografía, porque ahí hay también un componente cultural muy importante, hablando de Antonio Banderas o hablando de lo que sea que hablemos, ¿vale? Y luego les pedimos que hagan lo mismo con gente conocida de su país. Y entonces no lo tienen que mandar una fotografía escrito con lo que han aprendido de adjetivos nuevos y con los verbos. También les preguntamos son regulares o irregulares. Y luego lo que hacen es grabarlo, ¿vale? Con lo cual tenemos todo trabajado. Eso en el GPT. Y ahora lo ultimísimo que estamos haciendo son las actividades performativas, que si no hacemos eso es que no estamos a la vanguardia de la tecnología, es decir, los TikTok y las artes escénicas dentro de Telegram. Bien, bueno, aquí es el análisis que hicimos, que os he contado un poco, pero sí que me gustaría deciros, ya os he contado los aspectos que teníamos en el apartado cuantitativo, pero en el apartado cualitativo, interpretativo, realmente eso es una maravilla, porque todo lo que se hace en Telegram queda grabado. Todos los estudiantes siempre te dicen que lo más importante de aprender en un canal de mensajería como Telegram es que todo queda grabado. Todas las observaciones del profesor, todas las interacciones con el profesor, todas las interacciones con los alumnos, y puede volver sobre ello, que eso es muy importante. Y a partir de ahí lo que nosotros analizamos en ese contenido que dejaban en Telegram es pues lo que hacemos en una clase, el aprendizaje, el contexto, los objetivos que tenía ese día la clase, cómo trabaja el profesor las interacciones, cómo trabaja el error, cómo interaccionan los alumnos, cómo se gestiona la clase y todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje que como docentes siempre tenemos en cuenta. Esto no falta que lo ponga, esto ya os lo estoy contando yo. Sí que me gustaría poneros lo que hacen nuestros alumnos en Telegram con un nivel A1. Los alumnos, lo más importante de todo esto es que no esperaban a que el profesor el martes y el jueves hablara con ellos y a partir de ahí hablaban y construían conocimiento formal. Lo más importante es que como ya habían cogido la dinámica ellos el lunes, ya sabían los temas que se iban a hablar o lo que se había hablado la semana pasada y hablaban solos, hablaban y comunicaban. Recuerdo que una alumna dijo, había que hablar de direcciones y les habíamos puesto un mapa. Y entonces un alumno dijo, ¿tú dónde estás? Hablaban ellos, yo simplemente observaba, no sabían que estaba. ¿Y tú dónde estás? Y yo decía, yo estoy en la cafetería. Sí, pues yo estoy en la no sé qué. Y en la biblioteca. Nos vemos. Y entonces la alumna decía, pero que no estamos físicamente. Yo estoy en la biblioteca de Filipinas, era Filipinas. ¿Tú dónde estás? El chico hablaba pensando en el mapa que habíamos puesto y la chica pensando en dónde estaba, porque los dos eran filipinos. Entonces, al final, el aprendizaje es significativo, porque cuando hay descripciones,
yo puse neobanderas ahora en el GPT, pero ellos hablaban usaban, que eso es lo más importante, usaban y aprendían español de manera significativa y según su experiencia, con lo cual no describían siguiendo una frase perfectamente hecha en español para la descripción. Lo que hacían era describir al personaje favorito de ese alumno filipino que era de la Casa de Papel. Volvemos otra vez a aspectos culturales, etc. Y así se enriquecía la clase. Esto que os traigo aquí, no os voy a poner todo porque ya me estoy pasando. ¿Cuántos minutos son? No, digo, nada, segundos, son segundos. Bueno, habían hablado de comidas, que era el tema de conversación, y la profesora siempre les animaba, porque bueno, esto tiene un alto porcentaje de motivación. Para el alumno decía, vamos a hacer una lista con los ingredientes de la paella, porque uno de los estudiantes, concreto, le gustaba mucho hacer comidas. Y entonces puso al final de la clase la lista de la paella, igual que cuando se presentaban hacía una lista de la gente que formaba parte de ese grupo, ¿no? Os diré que había 800 estudiantes, eran muchísimos profesores los que están metidos dentro de este proyecto. Y entonces el alumno lo que hizo, ya que sabía hacer paella, se puso el sábado en su casa a hacer paella, en su casa, es filipino, se llama Dino, y lo colgó el lunes. Entonces eso llevó a que todos hicieran lo mismo sobre comidas típicas de su país o comidas que habían probado en España. Así que imaginaos cómo se puso Telegram ese día. Impresionante. Es que... me contó un estudiante el otro día que estaba en Australia y que hizo una paella de canguro. Vale. Es posible. Tenemos muchos australianos, filipinos, australianos. Paella de canguro, yo me quedé con ganas de probarlas. Qué rico. Bueno, tenemos esto. El vídeo 1, pues él habla de los ingredientes y los dice uno a uno, ¿vale? Y el vídeo 2 ya lo está sofriendo. Primero necesitamos freír las gambas. Después de cocinar, tenemos que reservar. El color de la paella es amarillo porque lleva azafrán. Me parece que nuestro paella va a estar muy rico. Nuestro paella muy rico. Bien, pues esto era una de las cosas que ellos proponían sin nosotros decirles absolutamente nada. Conclusiones. Bien, el entorno no va a ser un obstáculo para el aprendizaje, ya lo habéis visto. Hay una identidad digital y esto también es importante. Los escenarios virtuales se resuelven problemas desde las interacciones y se crean entornos personales que favorecen el aprendizaje o el autoaprendizaje. Esta modalidad, Google Learning, sirve de bisagra para conectar lo informal con lo informal, ya que se adquiere el conocimiento a través de la retrospección del aprendizaje formal. Las herramientas de comunicación como los foros, la conversación, los chats o el streaming representan la oportunidad para interaccionar con los agentes del proceso y compartir sus experiencias. La interacción mediada que se produce dentro del entorno virtual entre profesores, alumnos y alumnos tiene una clara orientación pedagógica que resulta del interjuego que se establece entre las distintas dimensiones de las que hablamos antes, ligadas al proceso interactivo que tiene lugar en Telegram y nos lleva a no desatender el proceso de enseñanza-aprendizaje y que hace que se conecte lo formal con lo formal. Yo siempre digo que la tecnología no es la panacea, evidentemente, pero lo importante no es la tecnología, ni siquiera las herramientas tecnológicas, lo importante es la metodología donde se introducen las tecnologías, las herramientas tecnológicas. Luego hay un cambio emergente que tiene que ver con aprender en función de las necesidades del alumno y que conlleva cambios en los procesos de enseñanza que afectan a todos nosotros. El aprendizaje no ocurre porque se use la tecnología, lo he dicho antes, sino porque hay una tecnología que integra todas esas herramientas, actividades, recursos, etc. Entender la integración educativa en entornos virtuales, en este caso en un entorno ubicuo, es entender que hay una necesidad, como dije al principio, de reconstruir el saber, de reconceptualizar el aprendizaje, y esto supone definir aspectos sustantivos del proceso de enseñanza para poder establecer un verdadero marco sólido.
No me habéis preguntado si hay limitaciones. Claro que hay limitaciones. En todas investigaciones o propuestas nuevas siempre hay limitaciones. Pero las limitaciones no han podido con nosotros y hemos continuado. Una limitación es que usar una tecnología o un canal de mensajería como esta es unidireccional. Ahora cada vez la herramienta tiene más funcionalidades, pero antes había que ir buscando, subiendo para arriba. Pensad en WhatsApp cuando buscáis algo, ¿no? Ahora se pueden anclar mensajes, hay un calendario para buscar lo que se hizo ese día, cada vez va mejor, pero sí que hay limitaciones y no me las voy a callar. Las líneas de investigación siguen y avanzan y tienen que ver con ese currículo necesario, ¿no? Yo voy a terminar con una cita muy bonita que creo que dice todo, ¿no? El éxito del aprendizaje en la enseñanza con las tecnologías móviles será medido como se entreteje en nuestras vidas cotidianas y mayor será su éxito, paradójicamente, cuando no lo reconozcamos como aprendizaje. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de caminar por los océanos a través del español. Gracias. No nos hemos pasado mucho, nos hemos pasado 2 minutos, que son perdonables porque no tenemos publicidad. Aquí no hay publicidad, con lo cual podemos hacerlo. Muchísimas gracias, Carlos y Aurora. La verdad es que ha sido un verdadero placer navegar con vosotros por esa doble, yo diría, ese doble desafío. El desafío de cambiar el relato, porque parece que tenemos un relato bastante equivocado, y al mismo tiempo saber exactamente cómo se manejan las cosas en concreto cuando se trata de que el español llegue a Filipinas, a Australia o donde sea. Muchísimas gracias y creo que ahora tenemos cine, ¿no? María.